Bien, continuamos de nuevo, amigos televidentes. Buenas noches. En el segmento anterior nos saludamos rápidamente al principio, pero no formalmente. Don Ezequiel, tira sobre la mesa un tema interesantísimo que desde nuestra óptica tiene que ver un poco más desde la óptica como lo plantea Andrés. Y yo diría que estamos viendo ya en perspectiva el 2016. De hecho, uno no quisiera entrar en estos comentarios en el 2013 y sobre todo cuando apenas estamos arribando al primer año de gobierno del presidente Danilo Medina. Pero la política es causal y es circunstancial. Y quiero hacer el siguiente análisis, la siguiente reflexión para que la podamos comentar. Nosotros vemos, y hoy me llamó la atención, escuchar en un programa de radio a personas que estarían dispuestas o que están reconociendo la potestad que tendría el presidente Danilo Medina para pedir un referéndum, un plebiscito, y que él pueda inclusive, vía el pueblo dominicano y la satisfacción y su gran popularidad que tiene hoy en día, esperamos que se mantenga hasta el 2016, pero tampoco sabemos que va a seguir igual, que pueda ir hacia un nuevo periodo 2016-2020. Pero todos sabemos que ese planteamiento se hace desde la oposición para simplemente tratar de cerrar las puertas al presidente Fernández y tratar de crear un conflicto al interno del mismo PLD, ya que con el conflicto del PRD ni los mismos PRDistas han podido. Entonces, Ezequiel planteaba un tema interesante que tiene que ver con lo que yo entiendo que son los hombres de Estado. El presidente Fernández, cuando tuvo a Danilo Medina, tenía un hombre de Estado a su lado. El presidente Medina, en este momento, tiene a grandes hombres de confianza a su lado y tiene a grandes trabajadores y a su vez de confianza a su lado, que le han demostrado lealtad, que han sido personas que han estado en los momentos buenos y en los malos, y por lo cual a ellos les debe todo el apoyo por continuar apoyando su obra de gobierno y trabajando para eso. Ahora, también es cierto que, como dice Ezequiel, ¿con quién cuenta Danilo Medina como hombre de Estado? No queremos hacer referencia a ningún nombre porque las personas están ahí, los nombres están ahí y ya hemos dicho claramente cuál es el rol que juega cada quien. Pero estamos hablando de hombres de Estado a nivel presidenciable y vicepresidenciable para batallas que se aproximan y se acercan. Entonces, nosotros vamos a ver muchos movimientos que van a ser proclives a favor del presidente Medina continuar y en desmedro del presidente Fernández a aspirar. Y eso va a ir cambiando como cambian las manecillas del reloj en función de que el tiempo se vaya acercando. Y en la medida en que la oposición no pueda definir un rango de acción y de una estrategia de batalla, entonces en esa medida la estrategia del mismo PLD se va a ir posicionando. Para todos es un secreto que, no es un secreto, perdón, que la posición del PLD aparentaría estar bastante unificada, pero al interno sabemos de que hay mucha discrepancia y de que hay batallas que se están librando en este momento. Se libran, y lo digo con toda responsabilidad, a nivel de ministerios, a nivel de poderes, a nivel de que usted no debe estar aquí porque usted pertenece a tal tendencia, o a usted posiblemente tengamos que cancelarlo porque usted pertenece o perteneció a tal tendencia, o porque usted hay que sacarlo porque acuérdate que cuando yo tuve que salir a mí se me maltrató y a la tendencia de alguien lo maltrataron. En este caso me refiero al presidente Medina, al presidente Fernández. Entonces yo creo que ese es el gran reto que tiene el PLD. El PLD tiene que dorar bien su píldora institucional y su píldora de las aspiraciones. Ya. Mira, eso fue un ya tan ya, que te dejé así ya. No, porque yo entendí que tú no ibas terminado. A ti te queda más todavía. Sí, lo que pasa es que yo te estoy viendo tu lenguaje corporal. Como que tú me estabas provocando, ¿verdad? Sí. Mira, lo primero es que ya yo no voy a hablar más de si hay reelección o no.
y tampoco, como dice un funcionario, prometemos no más reforma fiscal. Yo no sé por qué dicen eso. Primero porque lo segundo no depende ni de ese funcionario que lo diga, ni depende del momento en que estamos viviendo. Eso es correcto. Las circunstancias cambian y a eso le ha pasado a mucha gente que dicen eso y escupen y la saliva le cae en la cara. Con la reelección no voy a hablar más porque se ha hablado tanto de que no hay reelección. O sea, tú le estás dejando una puerta a la reelección. Sí. Con tu planteamiento. Claro, pero no voy a hablar más de eso porque en verdad lo que yo siempre he dicho es que el presidente Danilo Medina ha sido categórico diciendo que él no iba a una reelección. Es más, inclusive dijo, ni siquiera iba alterno. ¿Y si se lo mereciese? Pues bien, pero te estoy diciendo, espérate, ni alterno, porque entendía que había muchas figuras capaces de esa fábrica de presidentes que el presidente Fernández, para la redundancia, decía, en el PLD. Ahora bien, cualquiera cree, como dicen muchos, que el PLD gana con cualquiera en el 2016. Eso es falso. ¿Por qué? Porque la oposición, vamos a decir el PRD, y nadie está pensando en eso que si las pueda... elecciones fueran hoy. Sí, pero no, pero la gente piensa desde hoy para el 16 ya. Claro. Entonces, dice, bueno, el PRD está en desorden. Nadie piensa que pueda haber algo que salga de arriba. No, pero el mismo Reinaldo, debajo. en la misma circunstancia el PLD gana. Sí, pero Perfecto, pero eso es para upar más una división en el PLD y Correcto. propiciar que los que no creen que llegan pueden llegar y abren frentes. Eso no es te voy a decir, así. si hay un problema tan grave en el PRD, que yo creo que no es tan grave como cuando estaba en la elección, en el momento de las elecciones. Era lo mismo, ¿eh? Uh-huh. Era lo mismo, ¿eh? Y estaba Hipólito Mejía, mi amigo Hipólito Mejía, en una candidatura donde tenía en su espalda una situación gravísima que ocurrió en su periodo de gobierno con la economía, que no fue culpa de él. Y que quizá, lógicamente, él no iba a querer que pasara, ni mucho menos que el resultado de lo que ocurrió fuera como ocurrió. Sin embargo, con todas esas adversidades y con una figura como Danilo Medina, que como había descrito originalmente Ezequiel Molina, un candidato pesado, un hombre con experiencia de Estado, un gerente, un economista que sabía hablar de todos los temas, que no había un tema cualquiera que no tuviera él que darle un batazo bien dado para responderlo adecuadamente. Hipólito Mejía por poco gana las elecciones. Y el PRD di que estaba dividido. Igualito, señores. Entonces, bajo esa circunstancia, la gente dice, no, con cualquiera ganamos. O sea, porque es verdad, están haciendo algo para crear una división interna. Sí. Para decir, bueno, que todos tienen chance, y quizá, que Francisco Javier, que Reinaldo, que José David, que todo el mundo tiene chance. Segura, muchísimo, y Gedeón Santos inclusive están hablando también. Estamos hablando de hombre de Estado. No, pero está bien, pero él es un político también. Un hombre que habla bonito de Estado. Pero una persona política y tiene mucha capacidad. Sí, claro. Pero oye, pero estoy diciendo lo que se está diciendo, ¿verdad? Entonces, frente a eso, la gente puede pensar, bueno, es verdad, vamos en coche en el PLD y vamos a ganar con cualquiera. No es así. Y de verdad, Leonel Fernández, que es el principal activo que tiene el PLD, hoy, lo era ayer, y yo creo que mañana lo va a hacer, porque esos políticos que tienen tanto tiempo en la vida pública y que tienen ese carisma y la preparación que ha adquirido, que con sus 58 años de edad ya lleva 12 años de gobierno, donde Balaguer cuando entró tenía 62 sí. Y duró 22. Y Leonel todavía no llega al primer año de entrada de Balaguer. Todavía. De edad. Cuando venga la elección del 16, él va a tener lo mismo que tenía Balaguer cuando entró en el año 66. Es correcto. Entonces, es verdad que hablan de la corrupción, que hablan de... Señores, ustedes verán cómo lo cosas. El que tenga, como hemos dicho siempre aquí, el que tenga casos con prueba de corrupción del presidente Fernández, de sus allegados, de sus funciones, que la lleve. Pero Ezequiel lo dijo ayer, de unos famosos comités de defensa del patrimonio nacional que están saliendo para sobornar, para chantajear y sobornar
al gobierno del presidente Medina y crearle situaciones difíciles, porque van a abrir 10 frentes Bueno, de chantaje y porque hay que extorsión. crear eso para crear, como se está diciendo de una división en la posición, hay que tratar de crear una posición hacia el Y entonces PLD. un presidente fortalecido. Correcto. Se van a correcto. equivocar, en el PLD no va a haber división, señor. Entonces, no, pero está bien. Pero entonces todo eso rejuega eso. Pero ese es el juego político que quieren crear y quieren crear la percepción de que eso puede Sí, caminar. pero no va a haber división en el PLD. Pero está bien, pero no estamos hablando de división, estamos hablando aquí de un problema interno, que no necesariamente una división. Porque ellos van a una. no, pero ellos van a problemas siempre tienen, Ellos van a lo una que pasa es que ellos convención. saben cómo Ellos van a una resolverlo. convención y van, Un van congreso. a un congreso. Y van a coger las autoridades. El comité central tiene que coger quiénes son los candidatos, quiénes van a competir por los candidatos. O sea, es así. Ellos son organizados. Pero hay que tener mucho cuidado. Miren, señores, aquí se habla de todo eso. Miren, si ustedes pueden ver, aquí dicen que siempre que hubo mucha corrupción, que muchas cosas. Mira ahora los peloteros dominicanos. Están diciendo, bueno, míralo ahí, el porcentaje de los dominicanos que usaron los esteroides y todo aquello. Pero eso es una doble moral de la Grande Liga. Claro que sí. Sí. ¿Qué hicieron la NBA? Dijeron, sí, muy bien, pero a partir de ahora para allá. Claro. Olvídate de para atrás. una Vamos doble a poner regla ahora. En todos los deportes hay dopaje. Claro. No, y lo dijo. Y yo tengo ¿Tú crees en el Tour de Francia? ¿Cómo ¿Y se tú llama? crees que es fácil aguantar 7 meses de pelota en Grande No, Liga? Y la forma en que se Mira, hace. pero vean, tú sabes que es importante es que, doble moral. es importante que hablemos de eso. Mira cómo caímos en el tema. Pero fíjate, yo te voy a hacer, porque eso tiene que ver inclusive con la dominicanidad y hasta con nuestro mismo gobierno que debería asumir una posición diferente. Fíjate, el tema de Alex Rodríguez no es un asunto moral. Asunto económico. No solamente es económico, pero te voy a dar, Los Yankees no quieren te voy a pagar dar- los cuartos. te voy a dar una arista que tiene que ver inclusive con una posición que tiene que tomar el Estado. Fíjate. No pueden comparar a Baby Ruth con Alex Rodríguez y decir que Baby Ruth se pasaba 180 juegos o que pichaban 20 entradas. Borracho. No es exacto. Eso Borracho. es una cosa. Pero pero yo voy a otro tema importante. Baby Ruth es un buen borracho. Espérate, óyeme. Las figuras del deporte de hoy en día son deportistas, artistas, promotores, publicistas. O sea, los obligan. Golfistas los obligan a que lleven esa vida. Es una maquinaria. Es una maquinaria. Claro. Y la única forma ¿Tú ves lo que, cayó esos José atletas José? pueden jugar 164 juegos al año. En drogado, con ese tipo de cosas. No, es drogado, estimulantes. Es drogado, Estimulante, son drogados. estimulante. Y salir de ahí, de que hacer una conferencia de prensa para Adidas, para Nike, y darle un tour a Sí, Adidas sí. y Nike. Óyeme, eso no Para va- levantar ese negocio. que es parte de los contratos. Sí. Porque La liga gana. Los contratos dicen, usted si usa los Nike tiene 10 millones más. Si usted le pasa el récord a fulano, tiene 10 millones más. De eso se trata todo. Entonces, como dice, eso es una doble moral estúpida. Doble moral. Y sobre todo también racista. Mira lo que le pasó a Tiger Woods. Sigamos con el PLD. Nos vemos en el próximo segmento. Pausa.